FM 89.1, Radio Universidad. Y como siempre digo, si hay alguien, hay un estudioso de estos temas, pero no de ahora, de hace décadas, es el licenciado Artemio López, titular de la consultora X. Artemio, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza para el oeste y sus alrededores. ¿Cómo anda, Artemio? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Bien, bien. Bueno, lo que usted señalaba. Pero ninguna novedad, era bastante previsible que esto suceda. Efectivamente, la información que suministra el INDEC muestra un aumento importante, la más importante de la serie que midió el INDEC desde la gestión Macri, 32 puntos de pobreza, y otro tanto con la indigencia, 6.7, es un récord, desde el 2015. Quiero precisarle, además, que la comparación que se realiza para ver cómo evoluciona la pobreza puede dar lugar a confusión. Macri dijo que heredó 32 puntos de pobreza. ¿Usted se acuerda de la apertura de sesiones? Sí. En realidad, ese número que mide el INDEC en julio del 2016, en realidad el INDEC mide 30.3% de pobreza, viene después de la devaluación que Macri indujo en el peso, que pasó del dólar de costar 9.6 pesos a 14. Correcto. Eso se trasladó a precio de manera plena en el primer semestre del 2016. Por lo tanto, él no heredó 30 puntos de pobreza. Él construyó 30 puntos de pobreza a partir de la mega devaluación del 17 de diciembre del 2016. Como el kirchnerismo no midió, no sabemos bien cuál fue el punto inicial de pobreza. La UCA señala 27. Nosotros estimamos que está en torno al 25% el arranque de la gestión Macri a nivel de pobreza. Por lo tanto, sea por el camino de la UCA, sea por el camino de las consultoras alternativas, Macri, con este último número, va a haber aumentado la pobreza en aproximadamente 8 puntos. A nivel nacional esto implica, proyectando sobre el total de la población, utilizando la proyección de Urbana al total, unos 3,5 millones de nuevos pobres desde la gestión Macri, aproximadamente 1 millón de pobres, casi 1.200.000 pobres por año. Esto es realmente muy preocupante. Obviamente es muy difícil encontrar, salvo en la crisis del 2001, un gobierno que haya tenido tanto daño social en tan poco tiempo, sobre todo en los sectores más vulnerables. Bueno, hay regiones del país donde la pobreza volvió a niveles estratosféricos. Corrientes tiene 50 puntos de pobreza con 14 puntos de indigencia. Esos son niveles de 2001. Todo el noreste está en esa circunstancia. Y un dato muy, muy importante. En los menores de 14 años, la línea de indigencia, o sea, la línea del hambre, ya involucra a casi el 10.5% del total. Quiere decir que en Argentina el 10.5% de los menores residen en hogares que no tienen seguridad alimentaria, están por debajo del nivel de sobrevida calórica. Ese es el promedio nacional, cuando va hacia el nordeste y noroeste, ese promedio está más cerca del 20 que del 10. Es una situación alarmante, crítica, con indicadores que nos aproximan bastante a los prolegómenos de la crisis del 2001. Qué espanto. ¿El conurbano cómo está? Está en la línea media nacional, está en todo, 30 y un poco por abajo, 31,5, estoy citando de memoria, pero está en el promedio nacional. Pero cuando usted desagrega por cordones, la verdad que en el segundo cordón bonaerense la pobreza está cerca del 40% de la población. Cuando vamos a menores ya tenemos que hablar de niveles de pobreza superiores al 50% en el segundo cordón urbano de Buenos Aires. Es una situación particularmente preocupante. Los niveles de precio de alimentos, doctor, en esto no puede creerse lo que han aumentado, y esto se refleja de manera plena en los índices de pobreza e indigencia. Eso es lo que está sucediendo. Imagínense que un salario promedio en Argentina, blanco o informal, está en torno a los 16.000 pesos, y la línea de pobreza está cerca de 28.000. Con eso nos imaginamos en qué circunstancias están la mayoría de los hogares en Argentina. Por eso que estos números nos sorprenden. Macri pasó de 25 a 32 puntos de pobreza, quizá un poco menos de 25, pero es entre 7 y 8 puntos de aumento en 3 años y monedas de gestión. Sé que anda con mucho trabajo, Artemio, y quiero aprovechar ya gravísimo. al politólogo. ¿Cómo se explica Sí. que todavía tenga chances este gobierno electorales? Sí, bueno, el deterioro en términos de imagen e intención de voto está plasmado también
de manera contundente en todos los estudios de opinión. Ahora, hay un núcleo de acompañamiento a este tipo de proyectos deslindado incluso de los resultados socioeconómicos. Yo siempre lo refiero. En 2003, a 2 años de la crisis, López Murphy y Menem reunieron entre ambos el 42% de los votos. Es evidente que hay un sector social que acompaña este tipo de modelos más allá del deterioro socioeconómico que producen un vasto conglomerado de ciudadanos. Pero bueno, eso no obsta para que nosotros observemos cuál es el derrotero y hacia dónde va la Argentina de la mano de este proyecto socioeconómico. No tiene destino, el destino es nuevamente tener, como en 2013, el 50% de la población, 54% para ser exacto, bajo la línea de pobreza y casi un 28% bajo la línea de indigencia. Está en una situación muy crítica, no hay ninguna indicación de que esto vaya a mejorar. Los niveles de inflación de este año ya están por arriba del 35% de piso, en alimentos por arriba del 50%, o sea, es una situación gravísima y estos índices la reflejan parcialmente, porque este es el último comentario. Ese índice de 32 puntos que hoy comentamos de pobreza es el promedio del último semestre. Quiere decir que tomaron de julio a diciembre. En el lapso, si usted pudiera desagregar ese 32, rápidamente concluiría que en el último trimestre tuvieron 35 puntos de pobreza o más y hoy estamos cerca del 40. Porque el deterioro viene acelerándose y es exponencial. Ese promedio, siendo preocupante, es engañoso. Porque cuando lo desagrega, los últimos 3 meses del 2018 mostraron niveles de pobreza por arriba del 35% y hoy estamos cerca del 40%. Eso es lo que está pasando en Argentina, lo ve cualquiera. Menos el gobierno y los discursos de Macri, lo ve cualquiera. La última, y la oposición, ¿cómo está en este contexto? Bueno, la oposición real tiene, a mi juicio, la de mayor volumen electoral, es la que encarna Cristina Kirchner. Luego hay oposiciones que han colaborado para que este desastre se haya llevado adelante. Le dieron el plexo parlamentario, le votaron las leyes previsionales, o sea, acompañaron el mega endeudamiento que se inició con la tragedia del pago a los buitres sin ningún condicionamiento. O sea que, en ese sentido, la oposición central, que a mi juicio está, el mayor volumen electoral está en torno a Cristina Kirchner, me parece que tiene desde el primer día una visión muy crítica y una advertencia acerca de que esto iba a suceder. Luego, bueno, ahora, obviamente, aquellos que acompañaron se van distanciando de Macri, los opositores de afuera de su coalición e incluso desde adentro de su coalición, porque los resultados están a la vista. Esto es indefendible, o sea, no hay manera de poder plantar acá un discurso que tenga algún grado de defensa sobre lo que hizo el gobierno en estos 3 años y medio. Es en términos sociales, yo le digo, doctor, desde la recuperación democrática, con la excepción de la crisis del 2001, que bueno, fue una crisis de salida de 30 años de neoliberalismo. Pero yo no vi un gobierno que haya provocado tanto daño social en tan poco tiempo como el que encabeza Mauricio Macri. Artemio, muchas gracias por atendernos. Un abrazo. No, gracias por llamar. Hasta luego. Artemio López, el titular de la consultora X. La próxima medición, 40%.
La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.